equipo de campaña en su momento enfrentaron, de cómo se hablaba de que era una campaña que estaba cuesta arriba y que nadie daba pronósticos favorables, cómo ganaron la elección, después cómo llegaron al gobierno, en qué estado lo recibieron, y pues que la detención de Javier Duarte en días pasados, lo que significa para el estado y pues lo que viene, ¿no? Entonces vamos a entrar a una dinámica en la que el senador ahorita nos va a platicar un poquito cómo vivió todo esto, junto con el equipo en su momento, y ya después entramos a una etapa de preguntas y respuestas. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos y le damos. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto en esta oportunidad, de este encuentro, para valorar, para poner en perspectiva y aquilatar lo que está pasando, porque es muy trascendente, de gran impacto, pero a veces se nos olvida de dónde venimos. Hace 5 años, aquí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en todo este estado, había un César y una camarilla, que eran los amos, señores, dueños de todo lo que estaba pasando, lo controlaban, corrompieron todas las esferas. En vez de ser el rey Midar, eran el César de la corrupción. El rey Midas, si ustedes se acuerdan, en la mitología griega, todo lo que tocaba lo hacía oro. Pues César Duarte, todo lo que tocaba lo corrompía. Y corrompió no solo al gobierno del Estado, corrompió a muchos actores, medios, líderes, partidos políticos, no solo el suyo. Entró en esa dinámica de control enfermizo y él se creía el rey. Creía que cuando había ganado la elección le habían dado un título de propiedad del Estado y que podía hacer y disponer de lo que quisiera. Hace 5 años, en Chihuahua, nadie hablaba mal de César Duarte. Nadie hablaba mal. En público. En privado, todo mundo lo criticaba. En privado, todo mundo decía, estos corruptos, ratas, pero nadie lo criticaba en público. Fue Javier Corral en el 2014, hace 6 años, cuando fue a la Cámara de Senadores, levanta precisamente una cartulina y increpa al entonces gobernador y lo acusa de corrupto. Y desde ahí empieza Javier Corral a hacer toda una campaña, una odisea, una epopeya. Lanzarse contra el hombre más poderoso del Estado. Lanzarse contra el rey de la corrupción, el César, que todo lo corrompía cuando lo que tocaba. Y Javier Corral en esos momentos organizaba eventos de protesta en Juárez, en Chihuahua, en las plazas. Y muy poca gente lo pelaba. Javier Corral había como, sus eventos eran de 30, de 50 gente, sin mucho. Pancho Barrio, que es su cuate de toda la vida, su compañero y un gran admirador recíproco, Pancho de Javier y Javier de Pancho, lo apoyaba y lo acompañaba en estos eventos. Pero daba tristeza que su lucha no tenía eco. Y cuando se acerca el final del 2015, no había quien estuviera apuntado para candidato del PAN. Y había varios nombres, se hablaba de Juan Blanco, se hablaba de Carlos Borrell, se hablaban de varios nombres. Y Javier y yo nos juntamos y dijimos que había que participar para que hubiera de parte del PAN una candidatura que le ganara a César Duarte. Y no importaba de dónde fuera, pero había que buscarla. Fue hasta enero del 2016 que no encontramos a quién y Javier dijo, muy a su pesar, yo le entro. En aquel entonces
ya estaban repartidas todas las candidaturas del PAN, ya había candidatos a alcaldes, a diputados. Faltaba la candidatura a gobernador. Pero como se veía tan difícil, le dijeron, órale Javier, pues éntrale tú. Al cabo, pues, todo el mundo pensaba, vas a perder. Pero si nos eleva la votación, pues vamos a tener un poquito más de diputadas y diputados por distritos o plurinominales. Por cierto, Mario Vázquez ahí estaba inscrito como el candidato plurinominal en la lista número 1. Y total, queda Javier Corral, candidato del PAN a gobernador. Y queda porque había ofrecido a los ciudadanos meter a César Duarte al bote. Y hace una campaña muy valiente. Y durante toda la campaña, Javier Corral siempre parecía que iba muy abajo en las encuestas. Empieza como 23% abajo en las encuestas y nunca tuvo una encuesta en la que estuviera arriba, que lo diera por ganador hasta el día de la elección. César Duarte tenía tanta confianza, tanta soberbia, en que tenía todo controlado y comprado y cooptado, que el día de la elección invitó a varios amigos aquí a su casa de gobierno para celebrar e ir conociendo los resultados de las elecciones de primera mano. Y era un domingo, y durante ese domingo Javier Corral votó en Juárez. Después vuela aquí a Chihuahua y llegó aquí a la casa de un servidor, aquí en mi casa, y empezamos también a ver los resultados. César Duarte y sus amigos empezaron a conocer los resultados. Y como, no sé si les han platicado, pero cuando un barco huelen las ratas que se va a hundir, las ratas se bajan del barco. Pues así ese domingo, poco a poco, los amigos de César Duarte se fueron retirando de su casa y lo dejaron solo hasta que en los noticieros nacionales se reconoció la victoria de Javier Corral. César Duarte no se le esperaba. Tan es así que se quedó deprimido durante 2 semanas. No salió, se emborrachó, se quedó pasmado, porque nunca tuvo un plan B, nunca pensó que podía ganarle Javier Corral la elección. Y cuando se dio cuenta, el tiempo ya estaba caminando, mucha gente se había acercado con Javier Corral y con su equipo y nos empezaban a decir, oiga, yo tengo datos de qué es lo que pasó, toda la corrupción, porque Javier Corral ganó porque los chihuahuenses querían llevar a la cárcel a César Duarte. De hecho, incluso algunos priistas honorables que estaban molestos por esta corrupción descarada, apoyaron discretamente y silenciosamente a Javier Corral. Esto lo podemos ver por los números tan grandes que obtuvo la votación de Javier. Y entonces se formaron los expedientes X. Un grupo secreto empezó a acumular muchos expedientes de todas las denuncias y fueron creciendo estos expedientes. Aún así, había un exceso de confianza de parte de César Duarte y su equipo. Sin embargo, cuando toma protesta Javier Corral, se va del estado, se va del país y se refugia en los Estados Unidos. César Duarte, con una visa que primero era por un tiempo y después solicitó una ampliación. Y aquí se empezaron a hacer una serie de juicios en los que Javier Corral y el equipo de los expedientes X, la fiscalía, lograron integrar hasta 20 órdenes de aprehensión del fuero local. Pero todo esto estaba César Duarte refugiado. Todavía tenía mucha confianza César de que no iba a pasar nada porque estaba Peña Nieto en el poder. Y para extraditarlo, el gobierno del estado no puede pedir su extradición. Tiene que ser el gobierno federal. Entonces va Javier Corral con la Procuraduría y le entrega todas las expedientes y pide que integren una orden de extradición. Y duerme el sueño de los justos. Pero se empiezan a preocupar mucho, se empiezan
a preocupar realmente el gobierno federal porque algunas de estas llegar hasta allá. Entonces ellos pusieron muchos obstáculos para que estas investigaciones avanzaran, hasta que el gobierno del Estado atrapa de una manera de película al que era secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y en una movida magistral que ni la vieron venir, ni se dieron cuenta porque lo hubieran impedido a toda costa. Hubo hasta amagos federales muy importantes, pero con mucha valentía de un grupo llegó aquí, lo custodiaron, lo llevaron al Cerezo. Fue entonces cuando se empiezan a preocupar más y en la Secretaría de Hacienda hacen algo que nunca debieron haber hecho. Amenazaron a Javier Corral con quitarle presupuesto para el gobierno del Estado. Acuérdense que el gobierno estaba quebrado, no tenía lana. Y le quitaron 700 millones de pesos, que ya estaban autorizados. Y eso indignó mucho a Javier Corral, porque estos eran los fondos para cerrar el año. Y en el 2018, en enero, Javier Corral dice, vamos a hacer una marcha, la marcha de la dignidad. Y fue allí en Juárez, allí en el puente, donde nos convocó Javier Corral a esta marcha. A pie empezamos caminando desde el puente y después salimos rumbo a todo el estado y al sur del país hasta llegar a la Ciudad de México. No creyeron que Javier Corral fuera a tener esos arrestos, esa capacidad de liderazgo, y generó esta marcha que duró más de 3 semanas, una gran atención nacional. Ya íbamos a llegar a la Ciudad de México, estábamos en la ciudad de Cuernavaca, cuando le hablan a Javier de la Secretaría de Gobernación y le dicen, vente, vamos a arreglar todo para que ya no entre la marcha a la Ciudad de México. Y que le ofrecían que le iban a cumplir todo. Le dice Javier, ¿sabes qué? Pues ya llegamos hasta acá, platicamos, pero cuando llegue a la Ciudad de México, llegamos hasta lo que se llama la Alameda, en el hemiciclo a Benito Juárez. Y ahí nos plantamos y muchos campesinos, empresarios, intelectuales y políticos nos acompañaban con mucha gente que venía de todo el país en ese momento de euforia porque habíamos triunfado y llegamos hasta ahí a anunciar que el gobierno había aceptado las 2 consignas que teníamos en ese momento. ¿Cuáles eran las 2 consignas? Que nos regresaran los 700 millones de pesos que eran y ya nos los habían retenido ilegal e inmoralmente, y que procediera la solicitud de extradición de César Duarte. Nos dieron el dinero y la solicitud de extradición la hicieron, pero la hicieron mal, la hicieron con defectos, con errores, y la mandaron a Estados Unidos y le dijeron, Javier, pues ya te cumplimos, ¿verdad? Eso sucedió. 2018 cambia el gobierno y gana Andrés Manuel López Obrador. Y cuando llega aquí a Chihuahua, la primera vez aquí en el Palacio, se reúne Javier y le dice, señor presidente, la relación del gobierno del estado de Chihuahua con el gobierno federal atraviesa por un tema que nos une, que es la extradición de César Duarte. Y hay que reconocerlo, en ese momento el presidente Andrés Manuel López Obrador desde entonces dijo, nosotros vamos a colaborar, no nos vamos a oponer, porque acuérdense que el único que puede hacer la solicitud es el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya pasó eso, nombran a Marcelo Ebrard primero, y Marcelo le dice a Javier, cuenta con nosotros, vamos a jalar. Y cumplió, pero ayudó mucho más también cuando nombramos, porque fue en el Senado, a Alejandro Gertz Manero, y en la Procuraduría también redoble el compromiso y juntos rehacen los expedientes para la solicitud del trámite que estaba mal hecho y se envía a los Estados Unidos. Se envió y en el Inter, pues aquí pues teníamos a Alejandro Gutiérrez preso, pero el gobierno federal se desiste de los cargos, de estos canijos, y pues enfrenta su juicio en libertad aquí en Chihuahua porque se queda sin materia. Pero Javier Corral siguen avanzando los expedientes X y encarcelan a 39 cómplices
que fueron cómplices de la corrupción, de la red de impunidad, de corrupción de César Duarte. Pero todo el mundo le decía a Javier, bueno, ya agarraste a este, a fulano, a sultano, pero a cuando y todo el mundo. Javier estaba un poco, pues, frustrado porque no dependía de él. Él ya había hecho todo, el gobierno del Estado, la fiscalía habían hecho todo, tenían unos expedientes hermosísimos, completos, bien articulados, pero con la primera fiscalía no caminaron, con la segunda ya se lanzaron, pero estaba ya el balón en Estados Unidos. Tuvo que suceder algo, que el presidente Andrés Manuel fuera a Estados Unidos y en el contexto de esa visita finalmente detienen a César Duarte. Está una noticia extraordinaria que llegó como una brisa refrescante, como una bocanada de oxígeno que cambió el ánimo, que cambió el tablero político electoral, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, porque las repercusiones que tiene esta detención son mayúsculas. Hay que recordar que César Duarte, que Javier Corral fue el único que investigó lo que se conoce como la Operación Zafiro. La Operación Zafiro es precisamente la que de la Secretaría de Hacienda mandaban dinero a los gobiernos de los estados y los gobiernos sacaban ese dinero para las campañas políticas. Eso se hizo en muchos estados, pero ¿qué creen? Nomás un estado, nomás un gobernador fue el único que hizo los expedientes de la Operación Zafiro y por eso estaban tan nerviosos Peña Nieto y por eso estaba tan nervioso Videgaray. Y esto es lo que hoy se reabre la posibilidad de llegar y a estos y ir hasta las últimas consecuencias en lo nacional y en lo local. Aquí en lo local se habla de un chorro de gente que recibía dinero y que se va a conocer ahora y que andan con la cola entre las patas ahorita porque en cuanto llegue César Duarte a Chihuahua y se enfrente a la justicia aquí en Chihuahua, pues toda esa información se va a revelar. Y va a ser el momento en donde pues mucha gente que ahorita anda por las calles muy contentos, presumiendo como que son blancas palomitas, va a salir que tenían cola que les pisaran. Y eso ya los que lo saben, los que saben que están en esa condición, empiezan a estar muy, muy preocupados. Son personalidades de varios partidos políticos, son gente que está en varios otros esferas de la vida pública, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y todo esto va a tener una trascendencia mayúscula. Obviamente a Javier Corral y al PAN le dan una gran fuerza, porque se cumple la promesa de campaña. Y cuando esto se logra, lo más probable es que la gente decida continuar votando por el PAN. Eso es lo que logró Javier Corral con esta perseverancia, con esta capacidad operativa, técnica, para armar estos expedientes y llegar hasta las últimas consecuencias. También hay que decirlo, en el proceso se han recuperado ya muchas propiedades de César Duarte, se han recuperado ranchos, se ha recuperado ganado, se ha recuperado propiedades, cuentas, y todo eso ya se formó un fideicomiso que está sirviendo para que, aun cuando no tenemos dinero presupuestalmente, porque nos han estrangulado la crisis, la situación económica que nos dejó el fraude, la corrupción de César Duarte, pues con eso que se recupera, poder hacer programas sociales de apoyo a las personas más vulnerables y algunas obras de infraestructura y de inversión. Pero también se descubrieron 50 propiedades de César Duarte en el extranjero, a su nombre o prestan nombres en los estados de Arizona, de Florida y de Texas. Y todo este dinero se va a recuperar y se va a traer aquí a Chihuahua para restituir lo que le robaron al pueblo, al gobierno. Entonces, van a suceder estas dos cosas.
es que se llegue hasta las últimas de todos los cómplices que estuvieron envueltos, que era la parvada gente consciente que al amparo de César Duarte se corrompió, y que se recupere ese dinero. Con esto se aumentarán mucho las posibilidades de que el PAN gane la elección en el 2021. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se diera la detención el día de su gira en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así él podía compartir parte del crédito y que no todo el crédito se lo quedara el PAN, el gobierno del Estado o Javier Corral, sino que también el presidente Andrés Manuel y Morena pudieran decir, se trajeron a César porque nosotros ayudamos. Y los dos son ciertos, hay que reconocer las dos cosas, pero el que empezó toda esta historia, nunca hay que dejar de reconocer el origen, fue hace 6 años Javier Corral, en el 2014, en el Senado de la República, y desde entonces no ha parado ni va a parar. Y lo que les quiero contar todo esto, amigos y amigas de Juárez, es para que valoremos lo que se ha logrado, lo difícil que ha sido, lo difícil que fue ganarle a César Duarte, tumbarlo desde el lugar de su apoteosis de poder, que tenía todo corrompido y todo controlado el Estado, y aún así vencerlo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo y los ciudadanos de Chihuahua se hartaron y le dieron su voto de confianza a Javier Corral. Hoy lo que debemos hacer conciencia de todo el trabajo que ha costado y dónde estábamos antes y hacer todo para que no nos vuelva a suceder. Que esto no nos vuelva a suceder. Miren, ahorita esa frase que le estoy diciendo, a mí Javier Corral, ya que ganó, me invitó a su gabinete como coordinador ejecutivo del gabinete. Y dentro de las funciones del coordinador ejecutivo del gabinete quedaba el hacer el plan estatal de desarrollo. Y lo hicimos y quedó padrísimo ese plan estatal. Javier le mete un contenido con una visión muy integral de desarrollo humano, de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo de infraestructura, también de la procuración de justicia. Pero en el prólogo, cuando lo firma Javier Corral, lo firma con una frase, un rate que dice, para que no vuelva a suceder. Yo creo que ese es el espíritu. Ahorita me daban una entrevista y me decían, ¿qué hacer para que el duartismo no regrese a Chihuahua? Existe esa amenaza. Mucha gente que al amparo de él creció puede aspirar a buscar recuperar esos espacios del duartismo, y aunque César Duarte esté preso, no podemos permitir ningún retroceso en el combate a la corrupción, en el desmantelamiento del pacto de impunidad que hemos logrado gracias al empeño de Javier Corral, de su gobierno, de su equipo y de la confianza que los ciudadanos le dieron al PAN y a su candidato. Ese es el momento que estamos viviendo y por eso se los quería compartir. Para Ciudad de Juárez es importante, aparte de la oferta de campaña, de traerse a Duarte a la justicia, la segunda y más importante era darle a Juárez lo que se merece, lo que en justicia se merece. Yo me acuerdo que fue en Ciudad Juárez donde arranca la campaña y ahí también Javier Corral va a poder entregar cuentas muy claras de cómo ha sido el gobierno que más recursos ha destinado a Ciudad Juárez. Y es un reclamo, los dos son reclamos del pueblo de Juárez, que creo que deben de valorar mucho ahora que tendremos que tomar decisiones de futuro. Hay que apoyar este cierre del gobierno de Javier Corral, hay que ayudar a que lo valore la ciudadanía, hay que nosotros mismos documentarnos para poderlo defender en todas las discusiones y que se valore, porque a la gente tiende muy fácil a olvidar. Nosotros no podemos olvidar y mucho menos debemos permitir que esto nos vuelva a suceder. Yo con esto termino mi mensaje y quisiera abrir la oportunidad para algún diálogo bilateral con las participaciones que ustedes quieran. Si pudiera haber bloques de varias participaciones, no sé, de tres o 5 participaciones, y luego yo
hago otra intervención para mantener un diálogo un poco más fluido, si me lo permiten. Muchas gracias. Live hay 106 personas, ¿vale? Entonces, todas las preguntas o inquietudes que tengan, si quieren las vamos planteando aquí. Dice Ramón Galindo, ¿el enemigo a vencer es el duartismo o Morena, senador? Muy buena pregunta, Ramón. Tú, desde hace muchos años, y yo poquito después, entramos al PAN para combatir al PRI. Combatir al PRI por dos grandes razones. Porque se convirtió en un partido no solo corrupto, sino hegemónico. Un partido que se instaló en el poder político en nuestro país por 7 décadas y que construyó esta hegemonía a través de un populismo y de la corrupción. Hoy, ese PRI que combatimos está inoculado en Morena. Muchos de esos priistas que antes combatimos, como Manuel Bartlett, hoy están en Morena. Entonces hay un común denominador, Ramón. Ese PRI que combatimos, ese duartismo que combatimos, hoy está en Morena. Y puede regresar como esa serpiente de 1000 cabezas, con distintas caras, con distintas presentaciones. Lo que hay que advertir aquí más que nada es cuáles son las causas que defendemos y a quién apoyar no depende de si apoyamos a una persona o a otra, sino a una causa o a otra. Y eso es lo que a mí me ayuda mucho a tomar decisiones, porque es tan confuso esto de la política, nos engañan tanto, que a veces con la cara de un partido o de independiente o de un movimiento que pareciera auténtico, en realidad es un proyecto de restitución autoritaria de la corrupción y de una hegemonía política populista para perpetuarse en el poder. Lo que estamos luchando tú y yo, Ramón, por lo que entramos al PAN, es para buscar gobiernos honestos, democráticos, que participen, que den inclusión a la ciudadanía con participación y oportunidades y que pongan a la persona humana en el centro de las decisiones. Que lleguen al poder no para servirse, sino para servir. Y ahí es lo que tenemos que tener muy claro. Todo aquel que se aleje de este proyecto es precisamente el enemigo a vencer. Aquel que vea la política como un proyecto personal para favorecerse así y a un grupo de gente cercanas y para perpetuarse en el poder. Eso es lo que hay que impedir. Hay que identificar quiénes son los buenos gobiernos, los buenos perfiles que están orientados a políticas públicas que ayuden a solucionar los problemas de la sociedad. Y identificar eso es el reto que tendremos en las próximas semanas. En todos los partidos políticos habrá procesos para ir definiendo sus candidaturas. Y lo que está en riesgo no solo son las gobernaturas y las alcaldías, Ramón, también va a estar en juego el equilibrio, el lograr un contrapeso a nivel nacional y lograr una mayoría en la Cámara de los Diputados, una mayoría opositora a Morena para que pueda haber pesos y contrapesos que hoy a nivel nacional no existen. Ramón Galindo comenta que Peña Nieto se amparó por todo este tema de Duarte. Y preguntan aquí, dice José Antonio Hernández Holguín. Buenas tardes. En estas fechas he visto que el señor Cruz Pérez Cuellar está haciendo una campaña en contra del gobierno de nuestro gobernador. ¿Cree que él representa un problema para nuestro partido? Pues Pérez Cuellar es de los presuntos implicados, de los que se menciona.
no quiero afirmar porque yo no formo parte ni del gobierno ni tengo acceso a los expedientes, pero son de los que se les menciona. Y ha salido a hacer declaraciones muy fuera de lugar porque pareciera que saben, ha estado en varios partidos políticos, fue dirigente estatal del PAN. Después fue candidato a gobernador contra Javier Corral, ¿se acuerdan? Y obtuvo creo que el 4% de los votos, si mal no me equivoco. Entonces, Cruz Pérez Cuéllar no es una amenaza. Lo que es una amenaza es lo que representa. Si es candidato de Morena, pues aquí la marca Morena está todavía muy posicionada porque la gente está en el proceso de pedagogía política, de entender si Morena es realmente una esperanza o un fraude o una decepción. Y cada vez más empieza a despejarse esta duda porque el gobierno de Andrés Manuel no está pudiendo cumplir ninguna de sus promesas. No está pudiendo generar crecimiento económico, empleo. Y no me digan que es por el COVID, porque desde antes del COVID ya veníamos mal. El COVID va a exacerbar esta situación, la va a hacer mucho más dura, más dolorosa, más profunda, y por la obstinación y los prejuicios de este presidente, que no va a tener ninguna políticas contracíclicas. Cuando se dan estas situaciones en el mundo, los gobiernos detonan políticas contracíclicas, generan gasto, generan inversión, generan movimiento artificial de la economía para que haya empleo, para que haya circulante, para que haya demanda. Desde Roosevelt, en 1930 y tantos, se hizo esto en Estados Unidos con el New Deal. El presidente no quiere hacer eso y eso va a hacer estragos en la economía de nuestro país y en los ingresos de las familias. Por eso creo que es muy importante reconocer esta situación, porque lo que está de por medio es mucho. Y esta marca de Morena, que es una marca que la alcaldía, que también la ganó, pero después la perdió en los tribunales y quedó cavada. Pero contando eso, se llevó todo se llevó Ciudad Juárez. Votó por Morena. Pero si ustedes voltean a ver hoy, platiquen con la gente, ya están más críticos de Morena, ya no están tan entusiasmados. A Ciudad Juárez, acuérdense, Morena, el presidente les ofreció una zona libre fiscal, un puerto donde no iba a haber impuestos para poder generar mucha inversión, una zona libre como había antes en México en varios lugares. Les prometió bajar la electricidad y la gasolina a los precios de Texas y bajar el IVA y el impuesto sobre la renta. La verdad es que se hicieron parcialmente algunas de estas medidas, pero ninguna de esas con el alcance o la expectativa como lo prometió Andrés Manuel en su momento. Pero tampoco ha ayudado a solucionar el problema del narcotráfico, tampoco el problema de la inseguridad, de la impunidad, del combate a la corrupción, la falta de crecimiento económico. Esto es lo que la gente está hoy cuestionándose y le abre una gran oportunidad al PAN para recuperar lo perdido en el 2018. Va a haber 15 elecciones en el próximo año para gobernador, 30 para congresos locales. Y en estas 15 elecciones para gobernador, Chihuahua es de los primeros estados que se pueden ganar. Es de los estados más competitivos, donde la gente aquí en Chihuahua es donde menos cree y quiere a Morena. Lo que tenemos que hacer los panistas es salir fuertes, unidos con una buena propuesta que nos acerque y le dé confianza a la gente de que vamos a poder cumplir nuestras promesas como Javier Corral en su momento. Muy bien. Efren y Oscar Berumen preguntan si es un hecho que se apostará por la gobernatura el siguiente año. Pues, ¿cómo quieren que se los diga? ¿En qué idioma se los digo? Y eso ya lo dije, Luis.
Lo que pasa es que no son los tiempos, cabrón. Lo que tienen que entender es que los tiempos van a ser en febrero del año que entra o marzo del año que entra. La gente está desesperada y ya quiere candidatos. Pues no, los candidatos van a ser el año que entra. Hoy lo que tenemos que atender es la crisis. Hoy lo que tenemos que atender es la pandemia. Hoy lo que tenemos que apoyar es al gobierno de Javier Corral. Las candidaturas y las elecciones son el año que entra y empiezan en enero del año que entra los procesos internos. Ahí es donde debemos de tocar estos temas con mayor preeminencia. Te lo dejo claro, yo me voy a inscribir en su momento, pero ahorita todavía falta tiempo para que llegue eso y no nos debemos distraer, nos debemos de concentrar en voltear los ojos a la ciudadanía, a la gente, para atender sus problemáticas. Yo por eso les digo, la semana que entra voy a la Ciudad de México. Estoy organizando un foro en el Senado de la República para ver qué podemos hacer ante la crisis económica, cuáles son las medidas que podemos hacer ante la crisis. La respuesta es sí, pero el momento no es ahora. Muchas gracias, Luis. Preguntan que cómo se debe hacer para fortalecer al PAN en estos momentos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo lo primero que les pido es que nos abramos, que no nos cerremos mentalmente, tratemos de hacer construcciones más plurales. El PAN es el mejor partido que tenemos los mexicanos porque es un partido demócrata, es un partido humanista, es un partido liberal. Por eso tenemos que apoyar al PAN con unidad, con generosidad, con participación, con actividades, con el informarnos y defender mucho sus ideas. Eso es lo que tenemos que hacer para apoyar al PAN en este momento. Y la mejor forma de apoyar al PAN es apoyar a Javier Corral y a su gobierno. Esa es la mejor manera, cerrar filas con él, defender los logros de su gobierno, porque nos han costado mucho, y entrar a las discusiones públicas con una actitud de autocrítica, pero también de valentía para defender lo que tanto nos ha costado. Hoy Javier Corral puede con la cara en alto callarle la boca a cualquiera que lo critique porque se la ha rifado y porque ha hecho el mejor gobierno que pudimos haber tenido. Por eso creo que lo que nos toca a los panistas es cerrar filas con el liderazgo y el proyecto del gobernador Javier Corral. Ok. Pregunta Rosela, ¿cuál es el papel de la juventud en esta nueva etapa para Chihuahua y para el PAN? Mira, los jóvenes tienen que participar más y el PAN se tiene que abrir más a los jóvenes. El PAN debe afiliar más jóvenes, debe dar más espacios a los jóvenes y debemos ir a las universidades, a las escuelas, a discutir y hablar con los jóvenes, a hacer un debate de ideas. Los jóvenes tienen mucha energía y muchas inquietudes, pero debemos darles oportunidad para canalizar esa energía con argumentos y sentido de participación. Lo más frustrante para un joven es que lo pongan a hacer trabajos menores de que nada más para cumplir con el requisito de participación de corre, ve y tráeme estas cosas. Creo que los jóvenes tienen un rol de darle más contenido y mejor potencia a la comunicación del PAN para poder conectar mejor con la sociedad. Hoy debemos de reconocer que tenemos un problema de fallas de comunicación. Los jóvenes nos pueden ayudar mucho a comunicarnos mejor, sobre todo con los otros jóvenes, que los jóvenes más apáticos, que no participan, que critican, y poder platicar con ellos para convencerlos y motivarlos a sumarse. Los jóvenes son muchos, pero participan poco, y por eso uno de los retos es poderlos entusiasmar, motivar y convencerlos de lo que está en juego para que se animen y salgan a las calles a defender estas ideas, estos valores, esta doctrina, porque es mucho lo que está de por medio. Es el futuro de ustedes, los jóvenes, porque podrá haber
más trabajo o menos trabajo, más inversión o menos inversión, depende de qué gobierno tengamos los próximos meses. ¿No se oye, Luis? Ahí está. Dafne Vázquez le pregunta, como presidente de la Comisión de Economía en el Senado, ¿cómo ve el panorama de las pymes en los próximos años? Mira, este gobierno no tiene un buen entendimiento de la economía. Es muy capaz, Andrés Manuel, en lo político. Es muy hábil para comunicar, para convencer, para engañar. Pero es muy malo para administrar, para generar confianza e inversión. La economía se mueve, Dafne. Cuando hay confianza, la gente invierte. Y cuando la gente invierte, se generan empleos. Cuando hay empleos, la gente tiene dinero en la bolsa y compra cosas. Y cuando hay demanda, pues se pagan impuestos. Y cuando se pagan impuestos, los gobiernos tienen dinero y se forma un círculo virtuoso. Hoy ese círculo está dañado. Hoy no hay confianza, la gente no invierte, por lo tanto no crece el empleo, la economía se contrae y los ingresos del sector público se van a hacer más pequeños. El año que entra va a haber un problema grave de falta de crecimiento económico, de falta de ingresos para las personas, las familias, las empresas y los gobiernos. Por eso, la mejor manera de apoyar a las empresas es con una capacitación para entender que el gobierno no las va a apoyar. El gobierno le va a faltar dinero y tenemos que generar nosotros estas redes de valor agregado, de consumir lo local, de apoyarnos unos a otros, de consume Chihuahua, apoya a los empresarios de Chihuahua, integrar cadenas de valor, consumir incluso en las tienditas de tu zona. Ese tipo de economía más social es la que nos puede ayudar, porque yo sí estoy muy pesimista con el gobierno federal, que no entiende cómo, y no sabe cómo apoyar a las empresas. Va a haber muchas quiebras. Chihuahua y Juárez se pueden salvar un poco por el Tratado de Libre Comercio. Eh, Somos un estado muy exportador y el Tratado de Libre Comercio no es nuevo, ya lleva 26 años, pero en un mundo que se está volviendo muy proteccionista, el tener este tratado va a generar oportunidades de inversión de gente que se salga de China por las cosas como se están poniendo de feas, por la guerra comercial con China, y se pueden venir a Chihuahua. Tenemos que identificar esa promoción y generar esos empleos, esa inversión, dando confianza, teniendo buenos gobiernos, y eso es lo que nos toca. Las pequeñas y medianas empresas se pueden beneficiar de la actividad que generen, las inversiones que lleguen a Chihuahua, producto de esta relocalización de China o de la misma de Europa. Está habiendo también la guerra comercial con Europa y México se convierte en una plataforma de exportación al mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Eso es lo que está en juego, pero para esto el gobernador Javier Corral también ha tenido una gran habilidad. Me acuerdo cuando era candidato Javier, todo el mundo lo criticaba. No, hombre, Javier Corral, pues sí es muy buen orador, es muy buen legislador, pero pues ¿qué sabe él de economía? ¿Qué sabe él de administración pública? Y mira cómo sorprendió Javier Corral. Hoy Chihuahua, pues es el estado que tiene mayor número de empleos manufactureros del país, el estado que más exporta de todos los estados del país, de los estados que mayor recaudación propia tienen, mejor inversión. Y creo que todo esto es lo que tenemos que cuidar. No está fácil, va a ser un año difícil, pero lo que lo puede complicar o alivianar es si tenemos buenos gobernantes que le den continuidad al trabajo de este gobierno. Ok, una pregunta más. Amparo Beltrán le pregunta, ¿qué condiciones debe haber para concretar una alianza de la oposición contra Morena? Mira, Amparo, un gusto saludarte. Mis respetos. Siempre
he admirado mucho el trabajo que haces y que hacen todos ustedes allá en Juárez. Y estoy muy emocionado porque en Juárez podemos rescatar un ánimo que se tuvo hace algunos lustros o décadas. Juárez era lo más panista del estado, estaba en Juárez. Hoy tenemos que volver a rescatar ese espacio con la participación y el ejemplo que demos cada quien en los espacios que nos toca de responsabilidad. Yo lo que te diría es que las alianzas se deben de dar. Se deben de dar buscando un bien superior, que es el ganarle a Morena, no por Morena, sino porque se requiere un contrapeso, porque se requiere unirnos para tener la capacidad de triunfo y la pluralidad que se necesita para enriquecer las propuestas rumbo al 2021. Este país puede tener un futuro brillante si Morena no se expande más y al contrario logra tener algunos contrapesos en el Congreso Federal y en los estados y municipios. Acuérdense, va a haber 30 congresos locales. Hoy Morena tiene 19 que ya controla. Entonces, necesitamos construir estas alianzas. Estas alianzas deben ser con un espíritu democrático, con un compromiso de defender una agenda ciudadana de defensa del federalismo, de combate a la corrupción, a la impunidad, de un crecimiento económico con inclusión social, de compromisos de mayor defensa de la ecología. Creo que son algunos de los temas que se tendrán que abordar en su momento y generar las coincidencias, pero la ciudadanía nos está pidiendo, están nerviosos muchos ciudadanos y dicen, júntense, únanse para que le puedan ganar a Morena. Ese trabajo habrá que hacerlo, Amparo, pero hay que hacerlo en base a principios, a programas y a compromisos que beneficien al ciudadano, no que beneficien a los candidatos o a los partidos. Ahí está el reto. Yo creo que están las oportunidades. Falta tiempo para esto, pero hay que tenerlo claro, hay que tener la apertura para la construcción de estas alianzas plurales, porque el gobierno que enfrentaremos es un gobierno perverso que ha logrado concentrar mucha fuerza. Acuérdense, ya trae en su órbita no solo a Morena, al PT, al PES, al Partido Verde, ya trae en su órbita a 4 nuevos partidos que van a tener registro. El del CENTE, el de la Maestra, el de Pedro Aces, van a ser nuevos partidos y todos esos van a ser funcionales a Andrés Manuel López Obrador. Por eso el PAN no puede ser iluso y pretender ir solo, porque podemos tener muy buenos planteamientos, pero a lo mejor no nos alcanza para un triunfo. Y necesitamos, nos urge garantizar un triunfo para poder hacerle un contrapeso al populismo autoritario de Morena. Eso es lo que está en juego. Y creo que sí podemos. Falta ir construyendo los acuerdos, la visión, el programa y las coincidencias de esto, Amparo. ¿Y cuáles son los irreductibles de cada quien? En qué sí, qué no, pero siempre estoy convencido de que hay un centro, hay un punto en común en el que coincidimos. Ahí, con todas las gentes tenemos cosas que nos unen y cosas que no compartimos. Bueno, pues vamos trabajando en lo que nos unen y siento que eso es más del 80%. Si aprovechamos, identificamos esas coincidencias, estoy seguro que podemos hacer proyectos más poderosos, más potentes y construir un bien superior, el bien común, el bien mayor que nos permita darle un mejor futuro a los chihuahuenses. Esa sería la ruta, falta tiempo, depende mucho de los partidos, Amparo, esto es de los partidos políticos, de los líderes, los que tendrán que ir construyendo esta apertura, estos diálogos. En el Chihuahua ya se tocó este tema, tanto en lo local en el PAN como a nivel nacional, ya se ha admitido la necesidad y conveniencia de ir hablando con otras fuerzas políticas y ciudadanas para construir este tipo de alianzas, Amparo. Y creo que esta es la gran oportunidad de construir esa BOA.
Acuérdate que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de una boa, el canijo. Sí existe una oposición amplia en México, no existe el bloque. Bueno, pues habrá que tomarle la palabra e ir haciendo un bloque amplio opositor rumbo al 2021. Pero para esto, este es trabajo de los líderes políticos de los partidos, para que tengan este diálogo y vayan construyendo estas alianzas con todas las fuerzas políticas democráticas que coincidamos en el mismo proyecto. Muy bien. Pues, senador, ya nada más las conclusiones finales. Sabemos 100 personas conectadas en el Zoom y 132 en el Facebook Live, todos militantes, y nos piden una última pregunta. Su opinión, más bien, sobre la visita de AMLO a Estados Unidos. Mira, AMLO a Estados Unidos iba a pagarle un favor. No tenía ningún propósito. Él buscaba un pretexto. El pretexto que buscaban, el que encontraron era la entrada en vigor del TMEC. Pero, pues les digo, ese tratado ya tiene 26 años y nomás era la renovación y la renovación ya estaba en vigor. Entonces, y Trudeau nunca se prestó para esto. Entonces, ni el pretexto les acomodaba. Era una visita de gran riesgo porque Trump sí está en campaña y pues quería utilizar a Andrés Manuel para buscar el voto latino y para decirle a sus electorados, miren, ¿saben qué? Pues ya les cumplí mis 2 ofertas de campaña. Yo les dije que iba a construir un muro, ya llevo 360 kilómetros y aparte aquí mi presidente Andrés Manuel me está prestando la Guardia Nacional para hacer un muro humano y lo están pagando los mexicanos. Y la otra oferta que les hice es que iba a renegociar el TLC, que era el peor tratado que había firmado nuestro país. Y miren, pues ya entró en vigor el TMEC. Entonces, para eso se prestó Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel le tiene miedo a Donald Trump, le tiene, hay algunos acuerdos en lo oscurito que tienen estos 2 presidentes. Acuérdense que cuando la OPEP se junta, se caen los precios del petróleo y la OPEP dice, oigan, pues vamos a reducir la producción. Todos los países de la OPEP y no OPEP dicen, órale, le entramos. Nomás México no. ¿Y qué creen? Que Estados Unidos, Donald Trump dice, bueno, pues lo que México no pueda recortar, lo recorto yo aquí en Estados Unidos. Esos favores no se hacen de a gratis. Y creo que hoy pues le pagó AMLO a Trump el favorcito con eso. Yo creo que también le iban a leer la cartilla por lo mal que se ha portado con las empresas de energía, que les ha cancelado los proyectos de inversión. Y era una visita muy peligrosa, porque se da en un contexto de un presidente que va abajo, que va a perder, Donald Trump, dentro de 4 meses, en noviembre, y va a haber un gobierno demócrata y va a batallar mucho Andrés Manuel para establecer una relación con John Biden y con los demócratas, porque pues él estuvo haciendo el caldo gordo a Trump. Para corresponderle, Trump le regala precisamente la cabeza de César Duarte para que llegue con algo a su regreso y pueda presumir. Sin embargo, pues fue una visita que estuvo muy controlada, estuvo muy cuidada, todo estaba muy cerrado, no hubo ruedas de prensa, no hubo preguntas y respuestas, los discursos estuvieron leídos, los eventos fueron cerrados, porque todo era una puesta en escena. Y si ustedes observaron, lo que dijo y cómo habló Donald Trump es completamente distinto a lo que dice Donald Trump y hace todos los días. Y lo que dijo y lo que hace Andrés Manuel allí en la visita es completamente diferente a lo que hace todos los días aquí en México. AMLO habló de la concordia, la unidad, pero aquí en México todos los días se la parte dividiéndonos a los mexicanos entre buenos y malos, entre liberales y conservadores. Hasta, ahorita me acordé porque hasta aquí en México le dice Trump y allá sí le decía Trump.
Nomás para que vean de falso cómo estaba impostado todo el discurso y toda su actuación. De la misma manera, Donald Trump siempre habla del muro, un día anterior andaba presumiendo, y de los migrantes como los malos de las películas, los vándalos, los que llevan el contagio, las drogas, y allí ni los mencionó como si fueran los héroes que han hecho de Estados Unidos una gran potencia. Fue una gran simulación. Le salió bien a los dos actores, algo tenían que pagarse facturas. A México no le benefició porque el tratado ya existía, no hubo ninguna novedad. A los chihuahuenses nos sirvió porque nos traen de regreso a César Duarte. Ese es el contexto, pero la vida sigue y creo que va a haber malas noticias para Donald Trump próximamente. Yo sí creo que va a perder la elección por lo mal que está haciendo su gobierno en la lucha del coronavirus. En la demagogia es otro populista demagogo y que también polariza a la sociedad. Está yendo en todos los temas de la democracia, la inclusión, los respetos de los derechos humanos y el medio ambiente. Ahí creo que Denise Dresser le pone, oye, pues no se debería sentir muy orgulloso AMLO de su gran amigo Trump, porque es el presidente más racista, machista, autoritario que ha habido en la historia de Estados Unidos, y presumirlo como su amigo, pues no es algo que lo honre mucho, ¿verdad? Ojalá y se vaya Donald Trump pronto y que nosotros en el 2021 también aprendamos la lección y defendamos los logros para que no nos vuelva a suceder lo que hemos pasado antes aquí en Chihuahua, tanta corrupción, tanta concentración del poder para unos cuantos y perjuicio de las mayorías. Muchísimas gracias a todos, ánimo, las cosas empiezan a tomar vuelo, a ponerse en perspectiva, cada vez queda más claro que el proyecto de Morena era un engaño, esa cuarta T se quedó pues sin dar ningún resultado, ya está naufragando, no va a poder dar ninguno de los resultados de crecimiento económico, pero el reto a nosotros se nos va a pasar. Tenemos que construir la alternativa de futuro de los juarenses, chihuahuenses, de México, porque México es un gran país, pero necesita los mejores gobernantes y los mejores gobiernos y las mejores políticas públicas. Y ellas deben de salir de nosotros, de los panistas, de Acción Nacional, con unas políticas humanistas que combatan la corrupción de veras y no sean simplemente utilizadas para cancelar aeropuertos, pero que no llevan a nadie a la cárcel. Hay que hacerlo como lo está haciendo Javier Corral hoy en Chihuahua para que continuemos teniendo mejores frutos en nuestro estado. Muchas gracias a todas, a todos. Pásenla bonito. Mucho ánimo. Buen fin de semana y nos vemos pronto ya que pase lo del COVID. Faltan todavía unas semanitas. Cuídense mucho. Hay que aplicar las reglas de la sana distancia, el cubreboca y la higiene personal, y con eso estoy seguro que todos vamos a salir bien de esta crisis, unidos para darle un mejor futuro a todos los chihuahuenses. Listo, pues muchas gracias a todos. Por aquí le comentan, senador, que se repita este ejercicio un poquito más seguido, y estamos prácticamente 250 personas ahorita en línea. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. ¡Ánimo, Juárez! ¡Vámonos ahí! Gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos, todo el equipo. Un abrazo.